Bendiciones, gloria al Señor. Estamos de regreso. Soy el pastor Porfirio Barahona y bueno, gloria al Señor. Los espero con alegría en este otro programa, en este otro tema sobre la oración que tanto escuchamos y necesitamos. Gloria al Señor por esta bendición. Así es que Dios les siga bendiciendo poderosamente. Recuerde, puede compartir, haga compartir y bueno, también suscríbase en este canal porque queremos bajar temas importantes sobre la vida cristiana, la fe, la autoridad. En este caso estamos hablando sobre la oración, diferentes tipos de oración. Gloria al Señor. Así es que bendiciones y bienvenido una vez más para continuar con esta serie, con este tema y estas series, estas lecciones de oración. Gloria al Señor. Así es que regresamos a nuestro versículo clave central y es Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Esta es la segunda lección, segundo programa. Así es que gloria al Señor. La lección pasada hablamos sobre la oración de consagración y tiene que ver con acercamiento, intimidad con Dios, tan cerca, de cara a cara, pecho a pecho, ojo a ojo, de tal manera que estamos tan cerca que podemos sentir su respiración. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la oración de consagración. Aleluya. Y es lo que aprendimos de la palabra prosecumai, la palabra pros, acercamiento, y bueno, eucomai, que tenía que ver o tiene que ver con entrega, humildad, rendimiento hacia el Señor, un intercambio, mi vida para ti, Señor, y tu vida para mí. Así es que está allí la palabra y está la enseñanza. Bueno, ahora vamos a la siguiente lección, lección número 2. Y hoy vamos a tratar con la oración de petición y la oración de autoridad. Gloria al Señor. Así es que entramos a la palabra y bueno, vamos a examinar una vez más algunas palabras, o más bien las palabras del original griego y su significado respecto a la palabra oración. Normalmente nosotros decimos vamos a orar. Bueno, la palabra orar es generalizada, vamos a orar, pero bueno, ¿en qué forma y para qué vamos a orar? Entonces de allí hay que entender que, como ya compartí, la caja de herramientas, en una caja de herramientas vamos a encontrar diferentes llaves, diferentes tipos de herramientas para diferentes tipos de tornillería, de tornillos, medidas, etcétera. Entonces, de la misma manera, entonces la oración tiene diferentes aspectos para diferentes situaciones. Así es que, ¿qué crees? ¿Qué pasaría si intentaras usar unas pinzas para clavar un clavo? ¿O qué tal si tú tratas de usar un martillo para apretar un tornillo? Obviamente no va a funcionar. O si tratas de agarrar una llave para un tornillo para tratar de doblar un fierro, un cable, pues simple y sencillamente no vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque estás tomando herramientas equivocadas para usos específicos. Así que la oración es similar, es exactamente igual. Dios nos ha dado diferentes tipos de oración o formas por las cuales orar en su palabra. Y es lo que estamos enseñando, aprendiendo cuál es la oración para cuál situación
cosa o necesidad. Gloria al Señor. Así es que así como hay diferentes tipos de instrumentos, y esto es muy importante y es valioso, que cada instrumento no se puede usar para lo mismo. No podemos decir esta llave me va a servir para todo o este desarmador me va a servir para todo. Al cabo es un desarmador. Así que aunque tenga el nombre de desarmador, si tú necesitas sacar un tornillo de un grosor considerable, no vas a poder lograrlo. De la misma manera no puedes decir, bueno, yo voy a orar y con este tipo de oración todo se va a arreglar y alinear. No, tenemos que comprender. La palabra oración, orar, significa tener en mente que hay diferentes tipos de necesidades, cosas, situaciones, y la oración es la herramienta para hablar, para pedir, para ordenar, para exigir, para declarar, etcétera. Entonces hoy hablaremos sobre la oración, como dije, la oración de petición y la oración de autoridad. Así es que vamos a ver lo que dice la palabra respecto a petición y la oración de autoridad. Entonces, primeramente, básicamente, Pablo nos dice, ora con todos los tipos de oración que estén disponibles para que uses. Es exactamente lo que está implicando en la palabra que nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en Reina Valera. Así es que se podría decir entonces que el apóstol Pablo nos está diciendo, enseñando y exhortándonos a que oremos con todos los tipos de oración que estén disponibles para nosotros poder usarlos. Así que los diferentes tipos de oración mencionados a lo largo del Nuevo Testamento incluyen, como dije, repito, repaso, la oración de consagración. La oración de consagración, como ya hablamos, es tomada de la palabra proseukomai. La oración de petición que vamos a hablar y desarrollar en un momento es tomada de la palabra deesis. La oración de autoridad tomada de la palabra aiteo. La oración de acuerdo tomada de la palabra symphoneo. La oración de acción de gracias tomada de la palabra eucaristeo. La oración de súplica tomada de la palabra enteuxis. Y la oración de intercesión, que es una palabra griega muy grande, la más grande de todas las palabras, y es tomada de la palabra uper o uper en tu cagno, uper en tu cagno. Esa es una palabra amplia. No pretendo insinuar que estoy correctamente, 100% pronunciando estas palabras griegas a la exactitud. Entonces estoy tratando de simplemente hablarlos en como en español podemos pronunciarlas en lo mejor que puedo. Así que lo importante es su significado, lo que denota, lo que significa, lo que ilustra, lo que presenta, el cuadro que nos da, el retrato que nos da, la figura que nos da, el pensamiento que nos da. Entonces es lo importante de las palabras griegas y sus derivados o raíces, a ampliar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En este caso, la palabra del Señor dice hay que orar en todo tiempo. Entonces, la palabra orar en todo tiempo, entonces vamos a ver un poquito de eso también, que significa en todo tiempo. Pero cuando la palabra del Señor dice orando en todo tiempo, orar en todo tiempo, en la palabra generalmente orar en todo tipo de oración, porque en cada tiempo, en cada momento, en cada temporada, hay situaciones específicas por las cuales nosotros tenemos que orar o enfrentar y orar. Amén. Así que el énfasis de esta lección
vamos a enfatizar la oración de petición o enfatizar que la oración de petición es un grito urgente de ayuda de parte de Dios. En otras palabras, la oración de petición, su raíz, su expresión nos presenta a alguien con un grito urgente diciendo: Señor, necesito de tu ayuda. Este tipo de oración de petición expone nuestra dependencia total de Dios para satisfacer nuestras necesidades. La oración de petición significa: Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, en mi propia capacidad, en mi propia intelectualidad, en mi propia habilidad, no puedo lograrlo. Te necesito. Aleluya. Una petición, como dije, un grito urgente: Señor, te necesito. Se me viene rapiditamente el ejemplo de Pedro. Aunque Pedro respondió cuando Jesús caminaba en las aguas, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Pedro se llenó de valor, se llenó de fe. Aleluya. Accionó su fe y se bajó de la barca y iba caminando sobre el agua. Pero dice la palabra, de repente el viento, las olas se levantaron y él miró la situación, la circunstancia y comenzó a hundirse. Quitó su mirada del Señor y comenzó a hundirse. Y en ese momento él clamó con un grito desesperado, urgente: Señor, sálvame, que me hundo. Y dice la palabra del Señor, inmediatamente el Señor extendió su mano y lo ayudó. Un ejemplo, creo, muy maravilloso. Actuó en fe, pero de repente su debilidad le ganó al ver la situación. Pero allí pudo mirar: Señor, tú eres mi dependencia, te necesito. Un grito desesperado, vamos a decir, urgente, y la mano del Señor lo socorrió. Ok, perfecto. Ahora bien, la oración de autoridad es una exigencia audaz para que Dios satisfaga nuestras necesidades y se basa en la riqueza de su palabra almacenada en nuestro corazón. Cuanto más se renueve tu mente a la palabra de Dios, más de acuerdo estarán tus oraciones con su plan para tu vida. ¿Escuchaste eso? Entre más renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, más de acuerdo estaremos en nuestras oraciones con su plan para nuestras vidas. Entre más conozco la palabra de Dios, entre más conozco la voluntad de Dios respecto a mi vida y mis necesidades, entonces yo podré hacer oraciones mucho más efectivas de acuerdo a esa voluntad que ya conozco en mi corazón. Aleluya. Bien, entramos. La oración de petición. Mirando una vez más a los escritos del apóstol Pablo en Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En este versículo, la palabra súplica es la palabra griega deesis y es la segunda palabra más utilizada para oración en el Nuevo Testamento. Aparece más de 40 veces y generalmente se traduce como oración o petición. Esta palabra deesis se toma del verbo deomai, que se describe literalmente o que describe literalmente una necesidad o un deseo. Es la imagen de una persona con algún tipo de necesidad o deseo urgente en su vida personal. Con el paso del tiempo, la palabra necesidad comenzó a adquirir el significado de oración. En otras palabras,
En la antigüedad, cuando la gente comenzó a clamar a Dios, comenzó a acercarse, a inclinarse hacia Dios, a poner su dependencia hacia Dios, expresando sus necesidades, esta necesidad, esta inclinación, esta forma de acercarse, pedirle a Dios, esta palabra comenzó a adquirir el significado de oración. El tipo de oración que expresa las necesidades y deseos básicos de uno ante Dios. Esta palabra, sin embargo, tiene que ver con necesidades muy básicas, perdón. La palabra oración, desis, una vez más, tiene que ver con necesidades básicas, necesidades de vida cotidiana, no con deseos de cosas tangibles como casas grandes, automóviles más caros, etc. Esta oración de petición no tiene que ver con este tipo de peticiones tangibles, como dije, de casas más grandes o automóviles más caros o cualquier otra cosa. Más bien, la palabra deesis tiene que ver con las necesidades esenciales que deben satisfacer o deben satisfacerse para que una persona continúe en su existencia. Por lo tanto, se podría decir que una oración, desis, es una petición o un grito de ayuda a Dios que expone la insuficiencia de una persona para satisfacer sus propias necesidades. Encontramos, por ejemplo, que Jesús oró de esta manera urgente y está registrado en Hebreos capítulo 5 y versículo 7, que dice de esta manera: y Cristo, en los días de su carne o en los días que él estaba en un cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra ruegos en este versículo está tomada de la palabra griega deesis, que nos dice claramente que Jesús reconoció la insuficiencia de su humanidad para llevar a cabo el plan de redención del Padre. Por lo tanto, Jesús oró. La palabra aquí es deesis, profundamente de su corazón y alma, pidiendo al Padre que se moviera en su vida en ese momento y le diera la fuerza sobrenatural para soportar la burla, la brutal tortura que iba a recibir y la crucifixión que le esperaba. Él sabía lo tremendo, él sabía por conocimiento, por lo que él veía en su alrededor en el tiempo de los romanos, lo que una crucifixión significaba. Los clavos, la vergüenza, la humillación, la tortura, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, en su humanidad, dice la Escritura, y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya. Así es que ruegos aquí es la palabra desis, que nos está mostrando que el Señor Jesús como humano, él tuvo que depender de la gracia, del poder, de la intervención sobrenatural para poder sobrellevar a cabo este sacrificio de expiación en la cruz del Calvario. Esto es súper interesante. Entonces la palabra deesis, traducida aquí como ruegos, casi siempre retrata un grito de ayuda lleno de fe. Una vez más, la palabra deesis, traducida aquí como ruegos, casi siempre retrata un grito de ayuda lleno de fe.
Una persona que hace este tipo de oración apela a Dios desde una posición de humildad, mientras le pide a Dios que le conceda algún tipo de petición especial, como una petición de poder espiritual para ministrar, de fuerza para resistir la tentación o de ser sostenido en la vida, una crisis, etc. Un momento, perdiste el trabajo, de repente me diagnostican con un problema de enfermedad grave, tú clamas, tú dices, Señor, necesito tu ayuda y la necesito ahora. Aleluya. Entonces, esta palabra entonces nos da o apela en que nosotros nos posicionamos con una actitud de dependencia, de humildad. Y eso es muy importante, la oración de petición. Una actitud de humildad, una actitud de dependencia total en el Señor. Aleluya. Mientras que la oración de consagración que ya hablamos anteriormente, y que es la palabra griega proseukomai, tiene que ver principalmente con la entrega y la consagración. La oración de petición, desis, tiene que ver con la humildad. Así que la oración de consagración tiene que ver entonces con entrega y la consagración. La oración de petición tiene que ver con la humildad. Nuevamente, esta palabra pinta o nos da un cuadro de un creyente que reconoce su total dependencia de Dios y por lo tanto su incapacidad para satisfacer sus propias necesidades. Confiando completamente en la capacidad de Dios para satisfacer sus necesidades, ya sea espiritual, mental o emocional. Esta persona ora fervientemente y sinceramente, suplicando a Dios desde lo más profundo de su espíritu y alma que actúe a su favor. Si tú notaste algo, esta oración de petición tiene que ver con tus necesidades personales. Aquí esta palabra de esis no tiene que ver con pedir por alguien, tiene que ver con pedir para tu propia necesidad. Ejemplo, ya lo dimos, el Señor clamó, Él rogó, Él necesitaba la ayuda de Dios Padre, el poder sobrenatural para poder enfrentar la cruz del Calvario. De la misma manera, esta palabra, petición, mi petición, tiene que ver con la humildad, reconocer que Dios es mi proveedor, mi protector, mi recurso. Entonces, mi dependencia hacia Él con una actitud de humildad, de fe, de confianza en Él. Aleluya. Así es que esto es lo que implica o nos enseña la palabra oración desis. La versión Reina Valera de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, desis. Una mejor traducción sería, orando en todo tiempo con toda oración y con todas las peticiones fervorosas, sinceras y sentidas del corazón. Entonces, habiendo considerado esta palabra, orando, desis, tiene que ver orando en todo tiempo, con toda oración, con todas las peticiones fervorosas, sinceras y sentidas del corazón. Tiene que salir una petición de un corazón rendido al Señor. Número 2, la oración de autoridad. La tercera forma de la oración utilizada en el Nuevo Testamento es la que llamamos oración de autoridad y proviene de la palabra griega aiteo. Aiteo. Un ejemplo perfecto de este tipo de oración se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 7, donde Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En este versículo la palabra
pedir es la palabra griega aiteo, como ya lo mencioné, y significa pedir o exigir. Increíble. La oración de autoridad, aquí la palabra oración, aiteo, significa pedir o exigir. Y se usa aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento. Aleluya. A primera vista, la palabra aiteo parece ser una palabra extraña para oración porque no se refiere a alguien que humildemente pide algo a Dios. Más bien describe a alguien que ora con autoridad, casi exigiendo algo de Dios. Esto es interesante. Esta persona sabe lo que necesita y no tiene miedo de pedir con valentía para recibirlo. Esta es la palabra aquí en Juan 15:7. Aiteo. A diferencia de la palabra deesis, que tiene más que ver con necesidades y anhelos espirituales. Por ejemplo, como dije, yo como pastor, cuando voy a predicar o enseñar, yo entiendo perfectamente que no soy inteligente en mi propia capacidad, que yo no tengo la habilidad de presentar un tema elocuente y eficazmente. Así que dependo y pido, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Fluye en mí, rindo mi mente, Señor. Necesito tu poder operando en mí, tu habilidad para traer tu palabra. Es una petición, aleluya, de mi corazón, de humildad y de dependencia. Yo reconozco que no soy tan inteligente para estar delante de una cámara o delante de una congregación. Así es que dependo del Señor. Sin embargo, la oración de autoridad, que tiene que ver con la palabra griega aiteo, tiene otra forma de presentarnos la oración. En otras palabras, casi pareciera que tú le exiges a Dios o demandas la promesa que Dios nos dio. Esta persona sabe, como dije, esta palabra aiteo habla de una persona que sabe lo que necesita y no tiene miedo de pedir con valentía para recibirlo. Entonces, allí vemos la diferencia sobre la palabra desis, que nos habla sobre necesidades, anhelos espirituales, con una actitud de humildad. Aiteo tiene que ver principalmente con necesidades tangibles como comida, vivienda, dinero, etc. Pero, ¿cómo puede uno acercarse a Dios con tanta franqueza, ordenando y exigiendo que Dios satisfaga sus necesidades? Muy bien, Jesús nos dio la clave para entender esta palabra aiteo, oración de autoridad, en Juan 15:7. Cuando Jesús dijo, pedid lo que queráis y se os hará. Una mejor traducción sería, pedirán lo que quieran y se les será hecho. Aunque esta noción de exigir algo a Dios puede parecer inquietante, comienza a tener sentido cuando la interpretamos en el contexto de este versículo. En la primera parte de Juan 15:7, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra permanecer aquí es la palabra griega meno, que significa permanecer, morar, alojarse, quedarse ahí o continuar en. Aleluya. A la luz de esta definición se podría traducir todo este versículo de esta manera. Recuerde, se podría traducir este versículo de esta manera, conforme a las raíces de la palabra que estamos trabajando aquí, aiteo. Dice, si permanente y habitualmente alojas, moras y permaneces continuamente en mí, dice el Señor Jesús, y si mis palabras permanentemente y habitualmente alojas, moras y permanecen continuamente en ti,
podrías o podrás, más bien podrás pedir con valentía y seguridad lo que desees y te será hecho. Esto es impresionante. Esto es maravilloso. El Señor sabía que si sus palabras establecían residencia permanente en nuestros corazones y mentes, nunca pediríamos algo que no estuviera en línea con su voluntad para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando permitimos que la palabra de Dios se aloje permanentemente y habitualmente en nuestros corazones, esa palabra transformará nuestras mentes de tal manera que cuando oramos lo hacemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo hacemos con valentía, lo hacemos con confianza, lo hacemos con denuedo. Aleluya. Entonces, es apropiado, conforme a esta palabra, conforme a lo que el Señor Jesús nos promete, si permanece su palabra en nosotros y nosotros en él, podemos pedir, podemos con valentía pedir lo que la palabra promete y nosotros lo obtendremos. Aleluya. Así que conforme a esta palabra es apropiado orar con valentía cuando la palabra de Dios tiene su hogar en nosotros. Aleluya. La buena noticia es que cuando sabes que estás orando según la voluntad de Dios, no tienes que expresar tímidamente tus peticiones. En cambio, puedes afirmar con valentía tu fe y esperar que Dios actúe a tu favor. Por eso, el escritor de Hebreos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro en el momento de necesidad. Hebreos 4:16. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente, dice la palabra. El apóstol Juan se hace eco de este principio y se basa en él en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, que tanto se menciona en el ambiente cristiano, en el círculo cristiano, y más respecto a la oración. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5, versículo 14 y 15? Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Dios, en el que lo ha prometido. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Esto está tremendo. Note la palabra confianza en este versículo 14. En la palabra griega parresia, y describe a alguien que es sumamente audaz y muy valiente. Cuando sabes que estás hablando de la reserva de la palabra de Dios que mora dentro de ti y estás de acuerdo con esa palabra, no tienes que avergonzarte cuando tú oras. Puedes hacer con valentía una oración autoritativa o una oración de autoridad, como muchos les llaman. Aleluya. Juan dijo que tenemos esta confianza. No dice que si tendríamos la confianza. Él dice que tenemos. Juan tenía la confianza. Él dijo, tenemos esta confianza. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no nos va a oír. Él nos oye. En el momento en que pedimos conforme su voluntad, en este segundo, milésima de segundo, Él nos oye. Aleluya. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aleluya.
Así es que si podemos mirar nuevamente las palabras pedir, peticiones y deseamos, las tres palabras provienen de la misma palabra griega aiteo. Aleluya. Que significa pedir o exigir. Es la misma palabra usada aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento en diferentes partes donde la palabra oración o orar o pedir se escribe en nuestro español. Aleluya. Al igual que las palabras de Jesús en Juan 15:7, este pasaje nos dice que si la palabra de Dios habita en nosotros, podemos orar de acuerdo con su palabra y no necesitamos avergonzarnos cuando oramos. Por ejemplo, si tu cónyuge está enfermo, no necesitamos pedirle tímidamente a Dios que lo sane. Sabes por su palabra que su voluntad es sanar y por lo tanto puedes exigir y ordenar la manifestación del poder sanador y puedes orar con valentía y confianza esperando que se manifestará. Esta es la oración de autoridad. Por ejemplo, sabemos que la palabra del Señor dice en Isaías 53, versículo 5, y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22-23, sabemos que dice, por su llaga hemos sido todos curados. Sabemos que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias. Entonces, si sabemos que esa es su voluntad, nuestra oración no será tímida. Nuestra oración será de confianza, de autoridad, de exigir, no necesariamente a Dios que lo haga, sino exigir, a demandar, ordenar la manifestación del poder de Dios para que esta sanidad se manifieste en el terreno físico, en el cuerpo. Así que Dios quiere, aleluya, que usted aproveche su voluntad para su vida. Sí, escuchaste perfectamente. Conforme a estas escrituras, Dios nos enseña que Dios quiere que usted aproveche su voluntad para su vida. Para ser claros, Dios no se ofende por este tipo de oración abierta. Si su palabra habita en usted, si las escrituras se han alojado en tu corazón y en tu mente y han establecido residencia en su vida, entonces no hará oraciones que no estén en la línea con el plan de Dios. Por lo tanto, cuando ores, tus oraciones serán precisas y estarán en línea con su plan predeterminado para tu vida. Estarás orando conforme la voluntad de Dios. Aleluya. Así que esta palabra, aiteo, nos habla de cómo ejercitar la autoridad que Dios nos dio dentro de su palabra, su voluntad. Como pastor he escuchado muchas personas que han dicho, es difícil saber lo que Dios va a hacer. No sabemos la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia nos habla, nos revela de la voluntad de Dios. Si no sabes lo que Dios va a hacer, si no conoces cuándo Dios va a obrar, actuar o cuál es su voluntad, tus oraciones van a ser vagas, van a ser sin confianza. Pero cuando tú conoces, como ya oímos, la palabra del Señor, si mis palabras habitan, permanecen en ti, entonces vas a conocer la voluntad. Y Juan lo dice, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, si pedimos sabiendo cuál es la voluntad de Dios, sabemos que nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que hemos recibido lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque simplemente declaramos, creemos, activamos el poder de Dios, demandamos la manifestación y lo que Dios ya ha dicho, ha prometido, ha dado, se manifestará a nuestras vidas. Cualquier cosa que pidamos en el terreno físico, en el terreno de nuestra vida personal, salud,
casa, dinero, necesidad, y también cuando el enemigo viene con sus dardos encendidos, tomamos el escudo de la fe y con la palabra nosotros demandamos: Satanás, tú tienes que huir de mi presencia en el nombre de Jesús. Una oración de autoridad. Dios te bendiga grandemente. Así es que próximo tema, aleluya, hablaremos sobre la oración de acción de gracias y la oración de acuerdo. Por ahora, ya hemos aventajado con la oración de consagración, con la oración de petición y la oración de autoridad. Cada una de ellas diferentes para una necesidad diferente. Dios te bendiga. Una vez más, soy el pastor Porfirio Barahona del Centro Cristiano Espíritu de Vida, aquí en la en el Valle de Wenatchee, estado de Washington. Así es que si esta enseñanza te está edificando y te va a activar para ser realmente una persona, un hijo, una hija de oración efectiva. A mí no me gusta usar términos como ser un guerrero de oración. Simplemente sé un hijo de Dios, una hija de Dios, que conoces tu autoridad y tu posición en Cristo Jesús, y simplemente serás una persona que sabes cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con las fuerzas de maldad y cómo te relacionas en las cosas que sabes que te pertenecen. Dios te bendiga. Así que puedes ponerle un like, un me gusta y compartir con otras personas, otros hermanos, compartir, y también suscríbete y bueno, podrás estarnos siguiendo, escuchando todo lo que estemos descargando aquí a través de las redes sociales, principalmente YouTube. Dios te bendiga. Amén.